historia de la ciencia no es un relato de hechos relacionados cronológicamente, tampoco es una dialéctica de problemas y soluciones de la práctica experimental, sino que se trata de una narrativa historiográfica que describe el proceso de transformación y evolución de la acción cognitiva humana. En ella se detalla la historicidad detrás de la experimentación y las teorías que buscan comprender, aprender e intervenir en el mundo desde los criterios de la racionalidad científica. En este sentido, la historia de la ciencia explica la trayectoria que los seres humanos han seguido para hallar soluciones a problemas concretos y conocer aspectos de la realidad. La historia se puede identificar con el pensamiento sobre la historia y con la ciencia de la historia. Esto indica que hay que distinguir esos dos elementos sin separarlos, ya que sería una invención el conocimiento histórico sin hechos y más aún una agrupación sin sentido, unos hechos sin conocimiento. Pero aunque la inseparabilidad no suprime la distinción, la filosofía de la historia ha actuado en dos direcciones, la formal y la material. La material abarca los sucesos históricos y la formal se encarga de investigar la formación del concepto de historia y la posibilidad del conocimiento histórico. De manera consciente o no, el científico usa la historia de la ciencia para situarse en un punto específico del desarrollo de determinado conocimiento, para luego partir de ahí hacia nuevos postulados que le conduzcan a resultados novedosos y eventualmente cambios de paradigma. Uno de los principales autores fue Albert Einstein, quien fue un físico alemán de los siglos XIX y XX. Fue conocido principalmente por el desarrollo de la teoría de la relatividad y la explicación teórica del movimiento browniano y el efecto fotoeléctrico, y desarrollaba la relatividad especial y la equivalencia masa-energía. El trabajo de Einstein sobre el efecto fotoeléctrico le proporcionaría el Premio Nobel de Física en 1921. Otro de los principales autores fue Charles Darwin, quien fue un famoso biólogo británico que fue mayormente conocido como el padre de la teoría de la evolución moderna, la que postula que las especies es un proceso que toma muchísimos años y van evolucionando por medio de la selección natural. Galileo Galilei fue otro de los autores principales, quien fue un físico y astrónomo italiano del siglo XVI y XVII. Fue conocido principalmente por defender a través del método científico y a riesgo de su propia vida la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico. Galileo fue una figura clave en la revolución científica durante los primeros años del Renacimiento. Ha sido llamado el padre de la ciencia moderna por sus logros en astronomía, matemáticas y física. Galileo cuestionó esta teoría y propuso que los objetos caen en una velocidad uniforme independiente de su peso. La psicología científica aparece con el primer laboratorio de psicología en 1879 creado por Wilhelm Wundt. Fue el fundador del estructuralismo. En este laboratorio estudia las sensaciones a un nivel muy elemental como el calor y el frío. Para Wundt hay dos aspectos esenciales en el comportamiento: lo objetivo, que es lo que vemos y sentimos, y lo subjetivo, que es lo que captamos o lo que estamos percibiendo. Con esta nueva psicología experimental se describe por primera vez el tiempo de reacción, que es lo que tarda el organismo en reaccionar a un estímulo determinado. También descubren las primeras localizaciones cerebrales, bases somáticas de la conducta, y surge la idea de enfermedades mentales como enfermedades del cerebro o algo fisiológico. Wundt era un individuo con vastos intereses intelectuales. Por ejemplo, entre 1900 y 1920 publicó una obra de 10 volúmenes titulada Psicología de los Pueblos, en la que examinaba el desarrollo psicológico de la humanidad. Aparece también una psicología basada en la comprensión de la mano de Wilhelm Dilthey, que estudiaba la aportación que hace la cultura a la psicología, interesándose también por las leyes que rigen la conciencia humana. Quiere comprender el comportamiento desde los procesos motivacionales, los procesos cognitivos y los procesos de personalidad. También en esta época que William James hizo una importante aportación referente a la vida mental. Habló de las aferencias, que son las comunicaciones que se producen entre el interior y el exterior del organismo, y de las eferencias, que son las respuestas que ejerce el organismo desde el interior al exterior hacia un estímulo. Para James, la conciencia es un producto de la evolución, cambia y fluye constantemente. También describió 3 partes de la personalidad,
el mí o yo material, que es mi cuerpo, el mí social, que son las personas de nuestro alrededor como la familia y amigos, o el mí espiritual, que es lo que pienso, mis ideas y sensaciones. Los primeros estudios sobre la memoria parten de Hernán, que su obra principal sobre la memoria es donde quedan reflejados sus estudios de la medición de la capacidad para memorizar bajo un método rigurosamente experimental. Primero, trabajó con la memorización de sílabas sin sentido para que el significado de las palabras no pudiera ser de ayuda, y luego pasó a sílabas con sentido y concluyó que la memoria era igual prácticamente en un caso como en el otro. Determinó que para memorizar 12 sílabas necesitamos de 6 a 8 segundos, pero para aprender 24 al tiempo es más del doble, 17.6 segundos. También dijo que para aprender algo nuevo tenemos que olvidar algo viejo. Esto comporta el cuestionamiento de los exámenes, ya que se olvidan rápidamente cuando hemos de prepararnos el siguiente. Al principio olvidamos con enorme rapidez y luego lo hacemos más lentamente, pero nunca llegamos a olvidar todo por completo. Siempre queda un poco en la memoria. Cuando intentamos recordar algo muchas veces, estos recuerdos se deforman, y esto es porque tendemos a simplificar y regularizar lo recordado, porque establecemos relaciones lógicas entre recuerdos inconexos y porque intervienen factores afectivos de cada uno. El creador de los primeros estudios sobre la inteligencia fue Albert Binet. Binet fue el creador de confeccionar unas pruebas para saber qué niños tenían retrasos. Estas pruebas las pasó a escolares de 3 a 15 años y las llamó pruebas de inteligencia. Utilizó un criterio estadístico para medir la inteligencia y la llamó cociente de inteligencia, que se calcula dividiendo la edad mental entre la edad cronológica multiplicada por 100. En 1916, estas pruebas se tradujeron al inglés y pasó de llamarse test de Stanford a test de Stanford-Binet. En conclusión, la psicología ha pasado por etapas, desarrollo, rechazos, entre otros, para llegar a ser la gran ciencia que es ahora. Pensamos que los estudiantes y ya psicólogos deberían empaparse de su historia, pues aquellos filósofos fueron piedras para que la psicología se desarrolle en todo ámbito. Sin sus aportes y creencia, la psicología en la actualidad fuera desconocida o no tomada en serio. Con un objeto de estudio bien definido, adecuadamente preciso y no tratado por ninguna otra ciencia, la psicología ocupa un lugar significativo en el sistema general de las ciencias, asignándole una posición central justo a la filosofía, biología y las ciencias sociales, con otro papel integrativo en la relación de otras ciencias, aunque con tareas propias y de gran importancia para el conocimiento humano. La importancia de la psicología no es solo consecuencia directa del desarrollo lógico de esta ciencia, sino que en gran medida está determinada por los problemas que surgen en la práctica social, cuya solución se requieren cada vez más los conocimientos de las particularidades psíquicas del hombre en general y de su personalidad en particular. Es significativa la importancia de la ciencia psicológica en la solución de problemas del modo de vida, el aumento de la productividad del trabajo, en la transformación y explotación de la técnica en el proceso de producción, en el perfeccionamiento del sistema de dirección, en la conservación y el desarrollo de la salud, así como en la formación y desarrollo de la personalidad a través del proceso educativo. También la importancia de la psicología se expresa en el hecho de que es una ciencia fundamental, o cuando menos de las fundamentales de otras ciencias, como por ejemplo pedagogía, la que no puede desarrollarse al margen de la ciencia psicológica. Al descubrir los mecanismos psicológicos de la formación y desarrollo de las esferas motivacional, afectiva y cognitiva, instrumental, la psicología revela las leyes más generales de cómo hacer, desarrollar y dirigir un proyecto encaminado a la formación y desarrollo de la personalidad, y dota a los educadores de un conocimiento adecuado respecto a las diferencias individuales.